acto legislativo fue la reforma constitucional que permitió que en Colombia tuviéramos un sistema de corte acusatorio, ya que básicamente a partir de esa reforma se entiende que existen unas funciones divididas entre lo que es, valga la redundancia, la función de acusar y la función de decidir o juzgar. Digamos que eso es un hito importante, ya que básicamente con anterioridad, como ustedes también lo conocen, en la ley 600, que era un sistema inquisitivo de corte, o más bien un sistema mixto de corte inquisitivo, básicamente pudimos observar que la Fiscalía tenía facultades o funciones jurisdiccionales, las cuales le fueron anuladas con el advenimiento de ese acto legislativo 03 del año 2002. Entonces, al anular esas funciones, digamos, de corte jurídico, más bien jurisdiccional, necesariamente ya teníamos entonces un sistema como el que hoy en día tenemos, en donde tenemos un ente como es la Fiscalía, que tiene únicamente encargada en su haber dos funciones fundamentales, que como ustedes saben es la de acusar, perdón, la de investigar y la de acusar únicamente. O sea, no tiene ningún tipo de función jurisdiccional diferente. Sin embargo, la norma o el acto legislativo que estamos haciendo mención contempló la necesidad de que la Fiscalía, dentro de esa autonomía, pudiera decidir qué delitos era necesario investigar de una manera global para poder tomar de esa manera la decisión de llevarlo o no ante un juez. O lo que es lo mismo, se le dio la autonomía a la Fiscalía de decidir qué delitos llevaría hasta la etapa de juicio o qué delitos decidiría terminarlos de manera anticipada sin que necesariamente conlleve a una sanción para la persona que cometió la conducta punible. Cuando estamos en un sistema anterior al sistema penal acusatorio que tenemos hoy en día, necesariamente la realización de una conducta punible conllevaba a la imposición de una sanción, a menos que se terminara por uno de los mecanismos de extinción de la acción penal que ustedes ya conocen y que tuvimos la oportunidad de repasar la semana pasada: muerte del procesado, una conciliación, un desistimiento, etc. Pero si no existía ninguno de esos mecanismos de extinción de la acción penal, necesariamente la realización de una conducta punible conllevaba inexorablemente a que la persona fuese sancionada. Hoy en día, la figura del principio de oportunidad viene siendo una excepción al principio de legalidad. Pero aquí hago un paréntesis, no al principio de legalidad concebido como ese principio en el cual la persona debe ser juzgada conforme a la ley preexistente y conforme a los jueces existentes previos a la comisión del hecho, que es, digamos, la visión clásica que tenemos del principio de legalidad, sino ese principio de legalidad visto como la necesidad de imponer una sanción a la persona que por su acción haya violentado la norma penal. Entonces, si yo llego a realizar una de las conductas típicas
Son 1, 2, 14, 17, dijo la compañera. 17. Pero está una pregunta, estás leyendo, era la definición original del artículo 322. ¿Cuál fue, digamos, la modificación de la norma que estás trayendo en cita? Supongo que se le agregaron más causales, porque como tal no me leí el 322, sino pues busqué y apareció la ley esta, entonces pues entré directo. Bueno, listo. Entonces, básicamente el principio de oportunidad es decidió aceptar que esta persona declarara en contra de los hermanos Moreno Rojas a cambio de aplicarle a ella el principio de oportunidad. Pero entonces la fiscalía no podía ser boba, la fiscalía no podía decir, bueno, listo, enseguida que esta persona nos dijo, vamos a declarar, vamos a renunciar a la persecución penal y ya esta persona no tiene persecución penal para que sea testigo de nosotros. ¿Por qué? Porque la persona entonces mañana pasado, después de que le renuncien y como la preclusión hace tránsito a cosas juzgadas, la persona pudiera decir, bueno, listo, perfecto, no declaro. No declaro y la fiscalía no tendría manera de presionar esa declaración porque la persona ya se le aplicaría el principio de oportunidad y se extinguiría la acción penal. Entonces se inventaron la figura de que la acción penal se podría colocar bajo la modalidad de suspensión. Es decir, no estamos renunciando, señor. La fiscalía dice, señor procesado, nosotros no estamos renunciando. Estamos suspendiendo el ejercicio de la acción penal y cuando se materialice la colaboración que usted tiene que hacer con la justicia, a partir de ese momento, entonces, la fiscalía sí renuncia de manera definitiva a la acción penal y precluimos. Entonces, ¿qué sucede? La persona queda en el proceso, digamos, en stand-by hasta que la persona cumpla con su compromiso de declarar. Una vez declare en el juicio en contra de los cabecillas o de las personas principales que les interesaba a la fiscalía llevar tras las rejas, necesariamente ya la fiscalía cumpliría con su parte, que sería solicitar la terminación del proceso penal. Entonces, fíjense que es una figura interesantísima porque digamos que es la primera vez que se abre en Colombia la posibilidad de que las personas por colaboración de la justicia puedan negociar de manera directa con la fiscalía y que esa negociación conlleve necesariamente el no ejercicio de la acción penal. Es como si ahora mismo capturaran en un barrio a 5 personas dedicadas al micro. Cogen a Juan, a Pedro y a Guillermo 1 kilo de coca entre los 3. Los capturan, hombre, nosotros estamos dedicados al microtráfico, pero nosotros trabajamos coquitos, vamos a suponer que se llama así la banda. ¿Quién es el cabecilla de la banda Los Coquitos? Pedro Pérez es el cabecilla de la banda Los Coquitos y nosotros estamos dispuestos a declarar en contra del cabecilla. Y nosotros apenas traficamos máximo 1 kilo de droga a la semana, pero esta persona está traficando más de 5.000 kilos de droga a la semana y así como nosotros, él tiene 50 expendedores más. Entonces, si nos capturan a nosotros, sí, tendrán un positivo, pero finalmente esa condena no va a acabar el problema del tráfico de drogas en el sector. Ustedes necesitan es atrapar a Juan Pérez, que es el jefe de la banda Los Coquitos, porque ese sí es el que distribuye la gran cantidad de droga. Es más, ellos le dicen a ellos, la lógica es que ya tenemos 3 muchachos más que nos están reemplazando a nosotros y ese mismo kilo lo va a estar distribuyendo otros muchachos. Entonces la fiscalía dice, hombre, sí tienen toda la razón. A nosotros estos muchachos no nos significan absolutamente nada para la solución del problema del microtráfico en ese sector, porque nosotros tenemos que atrapar al cabecilla y estos muchachos tienen una información valiosa que nos puede llevar a capturar al cabecilla de la banda y dar por terminado el problema del microtráfico de forma definitiva. Entonces, la fiscalía decide, a partir de esa información, ofrecerles a ellos un negocio. Si ustedes declaran, dan información desde ya que nos permite la captura
de este cabecilla, y además de eso declaran en el juicio oral en contra de esa persona, explicando cómo esa persona hacía la distribución de la droga, etcétera, etcétera, nosotros le vamos a permitir aplicar el principio de oportunidad bajo la modalidad de renuncia. Pero como no podemos renunciar desde ahora, vamos a suspender el ejercicio de la acción penal hasta tanto ustedes cumplan con su compromiso de dar la información y declarar en el juicio oral. Entonces el proceso queda suspendido desde ese momento hasta que estas personas, el día del juicio oral, lleguen al juicio, señalen a la persona, hagan su declaración, y ahí sí, después de eso, como cumplieron con el compromiso, se le aplicaría el principio de oportunidad de forma extintiva de la acción penal. ¿Está claro cómo funciona? Sí, profesor. Bien, y el otro ejercicio la otra modalidad de ejercicio del principio de oportunidad ya no sería en la modalidad de renuncia ni de suspensión, sino sería la modalidad de interrupción. ¿Qué diferencia habría entre la modalidad de interrupción y la modalidad de suspensión? Que acá ya no habría, como ustedes lo vieron en el video, la necesidad de existir algún compromiso o algo que deba hacer la persona para materializar el principio de oportunidad. Es decir, aquí ya no depende de una condición que deba cumplir la persona, el procesado, sino que depende de otra circunstancia o de otra condición que no depende de manera directa del procesado. Entonces, en ese sentido, la Fiscalía decide interrumpir el ejercicio de la acción penal hasta tanto no se materialice una condición, pero que es una condición que no depende necesariamente de la actividad, como en el ejemplo anterior, de la actividad del procesado. Te vamos a suponer que la persona esté en ese momento siendo sometida a un proceso en Estados Unidos, a un proceso penal similar al que se está sometiendo en Colombia. Entonces, la Fiscalía General de la Nación decide interrumpir, porque en caso de ser condenado en otro país, ya necesariamente no habría necesidad de aplicar en Colombia ese principio de oportunidad. Vamos a suponer que una persona está siendo procesada por el delito de narcotráfico en Estados Unidos, fue capturado, un narcotraficante, y fue capturado en Estados Unidos, y en ese momento, producto pues de la extradición, o más bien fue capturado en Estados Unidos, está llevándose el proceso gracias a la extradición, está viéndose abocado a que pueda aplicársele una condena en ese país. Puede aplicarse una condena en ese país por ese mismo delito que también está siendo investigado en Colombia. Como la persona no podría ser en este caso condenado en Estados Unidos y condenado en Colombia, aplicaríamos entonces el principio de oportunidad bajo la modalidad de interrupción del ejercicio de la acción penal a espera de determinar cuál es la resulta del proceso. En Estados Unidos termina siendo absuelto, condenado, entonces en Colombia, obviamente, ya se le aplicaría el principio de oportunidad ya de manera definitiva, extinguiendo la acción penal, porque la persona no podría estar siendo condenada aquí y allá por el mismo delito. ¿Estamos claros en eso? Entonces, fíjense que aquí hay una condición, pero una condición que no depende del procesado. Aquí hay una condición que depende, digamos, de las circunstancias propias del proceso y del hecho de que esta persona está siendo procesada en otro país. Entonces, aquí ya es diferente. Aquí no estamos diciéndole el procesado tiene que hacer algo, no tiene que hacer nada. Se está llevando un proceso en otro país por el mismo causa que también se está llevando uno en Colombia. Entonces, lo que decide la Fiscalía es para que vamos a seguir en Colombia hasta que no resuelvan, o vamos a esperar que resuelvan el tema del proceso en Estados Unidos, y una vez se resuelva, entonces, durante ese término que se está llevando a cabo el proceso allá, interrumpimos el ejercicio de la acción penal en Colombia. Entonces, fíjense que en este caso, ya no es automático el ejercicio de la acción penal, sino que los términos procesales están suspendidos, están interrumpidos, hasta tanto no se materialice una condición, pero que no depende de manera directa del procesado. Bien, entonces digamos que en términos procesales, que es lo que a mí me interesa, porque a mí no me interesa, digamos, que veamos la figura, por eso les mandé a ver el video, porque quería que digamos, las dudas que tuvieran sobre el principio de oportunidad se las absuelva el video.
y que básicamente pasáramos a explicar de manera directa lo que es la audiencia como tal. Estamos, digamos que el tema central que estamos viendo es audiencia preliminar de trámite de principio de oportunidad. Entonces, es la parte, digamos, que me interesaba a mí que analizáramos cómo funcionaba procesalmente. Entonces, le tocaría a la Fiscalía. Yo he estado en varias audiencias de principio de oportunidad, sobre todo en la modalidad de renuncia. No he estado todavía en una de suspensión. Una vez la propuse. Yo estoy llevando un proceso en donde están judicializando a 6 policías por varios delitos. Entonces, yo como defensor de uno de los policías le propuse a la Fiscalía la posibilidad de aplicación del principio de oportunidad a cambio de que mi defendido declare en juicio oral qué fue lo que efectivamente sucedió. La Fiscalía, como tiene la teoría del caso ahí como muy débil de pruebas, le interesaba la declaración de mi defendido y, entre otras cosas, porque el que menos estaba involucrado es mi defendido, o sea, digamos el que menos tiene pruebas a la Fiscalía. Entonces, a la Fiscalía le interesa una prueba de esa magnitud, por lo tanto decidió aceptarme la solicitud de suspensión de la acción penal en contra de él a cambio de que esta persona posteriormente declare. Estamos a la espera, digamos, que nos fijen fecha para la audiencia de solicitud de aplicación del principio de oportunidad bajo la modalidad de suspensión. Pero le soy franco, nunca he tenido bajo la modalidad de renuncia, perdón, de interrupción, siempre he sido bajo la modalidad de renuncia. ¿Qué se hace en esa audiencia? Básicamente la Fiscalía señala pues, que en ejercicio de sus facultades potestativas de renunciar al ejercicio de persecución de la acción penal, ha decidido en este caso, habiéndose cumplido una de las causales, debe probar taxativamente la causal, ha decidido renunciar al ejercicio de la acción penal y se hace entonces un análisis jurídico por parte del juez si se reúnen o no los presupuestos normativos establecidos en la causal invocada por la Fiscalía y de considerar, porque el control del juez, y aquí valga la pena señalar, el control viene siendo un control material, o sea, no es un control en el cual el juez va a cuestionar la decisión de la Fiscalía. Va simplemente a verificar que se estén cumpliendo los requisitos legales. Y una vez cumplidos los requisitos legales, el juez pasaría entonces a tomar la decisión de aprobar el principio de oportunidad. Bien. Entonces, no sé si gustan que hagamos un repaso, una lectura de las causales, a ver si de pronto existe alguna duda, se aclara alguna, que me parece que son muy claras, que están taxativamente señaladas en el artículo 324. ¿O creen que el tema ya está bastante claro con el video y la explicación que acabamos de dar? En el video están bastante claras, pero... Bien, entonces, ¿avalan que cerremos el tema de principio de oportunidad o creen que se deba hacer alguna o hay alguna duda de pronto de algo que vieron en el video y que quieran preguntar? No sé. ¿O está claro todo? Eso es como los matrimonios. Hablen ahora o callen para siempre. ¿Sí? Hola. ¿Sonido? ¿Está bien el sonido? Está sí, claro, pero... Bien, listo. Bueno, muchachos, entonces les comentaba o les decía hace unos días que yo tenía como objetivo que nosotros termináramos este semestre lo que tiene que ver con las audiencias preliminares de trámite y que lo que tenía que ver con las audiencias de control previo y control posterior, que son las otras dos modalidades de audiencias preliminares, lo dejáramos supeditado al otro semestre cuando estuviéramos dando actos de investigación que requieren control previo y actos de investigación que requieran control posterior. Podríamos señalar, digamos, como audiencias preliminares, vamos a ver si se nos queda de pronto alguna importante. Vamos a ver aquí en el código. Bueno, miren, nosotros estuvimos viendo como audiencias preliminares de trámite la formulación de imputación, ya la vimos, las de medida de aseguramiento, solicitud, modificación,
revocatoria, estuvimos viendo la de preclusión, estuvimos viendo ahora la de principio de oportunidad. Hay dos temitas o hay otras audiencias que creo que de pronto sería importante mirarlas. Bueno, la de aplicación o práctica de prueba anticipada la vamos a ver el próximo semestre porque la prueba anticipada vendría siendo una excepción al principio de concentración de la prueba y es importante que la miremos, pero la vamos a mirar desde la perspectiva de excepción, ese principio probatorio, lo vamos a mirar el próximo semestre. ¿Quién tiene, por favor, el Código de Procedimiento Penal? Alguien que nos colabore y haga la lectura de este artículo para mirar la audiencia de solicitud de medidas cautelares reales. Artículo 92. ¿Quién lo lee, por favor? ¿Alguien tiene, por favor, el artículo 92 que nos colabore con la lectura? Yo lo estoy buscando, profesor. Vale. Vamos a hablar un poquito sobre la solicitud de medidas cautelares reales, que aunque es una medida de carácter eminentemente patrimonial, tiene relación directa en el Código Penal, habida cuenta del interés jurídico que le asiste a la Fiscalía de asegurar los derechos de reparación a la víctima. Recuerden que con posterioridad a la terminación del proceso penal hay un incidente que se llama incidente de reparación integral a la víctima, en donde, como su nombre lo indica, la víctima podrá a través de sus representantes solicitar que se realicen acciones tendientes a asegurar, digamos, el resarcimiento de los perjuicios que se ha podido ocasionar con la comisión de la conducta punible. Pero desde ese punto de vista, se debe dentro del proceso tomar medidas cautelares de carácter real, patrimonial, con el propósito de asegurar que en el transcurso del proceso la persona no va a vender o a quedarse ilíquida. Ya existe una acción específica que opera de manera automática en el artículo que habla sobre la audiencia de imputación, pues recordemos que una vez la persona ha sido declarada legalmente imputada, se suspende el ejercicio de actos de disposición de bienes sujetos a registro por el término de 6 meses. Es decir, la persona no puede vender ningún bien que esté sujeto a registro por el término de 6 meses, so pena de que la venta sería nula. Sin embargo, existen otras acciones como estas medidas cautelares reales que establece el artículo 92. ¿Ya lo encontraste? Ya lo encontré, profe. Dale, léelo, por favor. Artículo 92, medidas cautelares sobre bienes. ¿Es eso? Sí. El juez de control de garantías, en la audiencia de formulación de la imputación o con posterioridad a ella, a petición del fiscal o de las víctimas directas, podrá decretar sobre bienes del imputado o del acusado las medidas cautelares necesarias para proteger el derecho a la indemnización de los perjuicios causados con el delito. La víctima directa acreditará sumariamente su condición de tal, la naturaleza del daño recibido y la cuantía de su pretensión. El embargo y el secuestro de los bienes se ordenará en cuantía suficiente para garantizar el pago de los perjuicios que se hubieran ocasionado, previa caución que se debe prestar de acuerdo al régimen establecido en el Código de Procedimiento Civil, salvo que la solicitud sea formulada por el fiscal o que exista motivo fundado para eximir de ella al peticionante. El juez, una vez decretado el embargo y secuestro, designará secuestre y adelantará el trámite posterior conforme a las normas que regulan la materia en el Código de Procedimiento Civil. Cuando las medidas afecten un bien inmueble que esté ocupado o habitado por el imputado o acusado, se dejará en su poder a título de depósito gratuito, con el compromiso de entregarlo a un secuestre o a quien el funcionario indique si se profiere sentencia condenatoria en su contra. Parágrafo. En los procesos en los que sean víctimas los menores de edad y los incapaces, el Ministerio Público podrá solicitar el embargo y secuestro
de los bienes del imputado en las mismas condiciones señaladas en este artículo, salvo la obligación de prestar caución. Vale. Entonces, fíjate que aquí estamos frente a una situación concreta en la cual se ha dado o ha dado lugar a que, a petición de la fiscalía o del representante de víctima dentro del proceso penal, sea en la audiencia de imputación o con posterioridad, porque cuando es en la audiencia de imputación es digamos, la restricción que se hace de manera natural en esa audiencia cuando se le prohíbe por el término de 6 meses la enajenación de bienes. Pero acá estamos hablando de la posibilidad de realizar, digamos, embargo y secuestro de bienes incluso no sometidos a registro. Entonces, desde ese punto de vista, dentro del término con posterioridad a la audiencia de imputación, se podría hacer la solicitud de la realización de estas medidas que tiene un carácter eminentemente patrimonial, que busca con posterioridad al proceso de resultar condenada a la persona, porque si resulta absuelta, el juez necesariamente tiene que dar la orden de levantamiento de esas medidas. Pero si la persona resultare condenada, entonces a partir de ese momento se da la situación donde el juez decide de manera directa imponer unas medidas cautelares. Si la persona la absuelve, las levanta, pero si no, continuarían hasta el incidente de reparación integral a la víctima. Entonces, básicamente es una audiencia que tiene un carácter eminentemente patrimonial, que parece raro dentro de un proceso penal que va a establecer una responsabilidad de una persona, pero que tiene como objetivo asegurar los derechos de reparación a las víctimas. Hay otro tipo de audiencia que también es preliminar, pues digamos que no es tan importante, por eso no vamos a durar tanto tiempo mirándola, pero que sí tenemos que observarla porque hace parte de este tipo de audiencia, que sería, digamos, la audiencia de adopción de medidas especiales de protección a la víctima y testigos, que está en el artículo 342 del Código de Procedimiento Penal. ¿Quién lo lee, por favor? 342. Ya lo busco, profe. Vale. Medidas de protección. Ese, profe. Sí, señora. Artículo 342. Medidas de protección. Una vez formulada la acusación, el juez podrá, a solicitud de la Fiscalía, cuando considere necesario para la protección integral de las víctimas o testigos, ordenar, primero, que se fije como domicilio para los efectos de las citaciones y notificaciones la sede de la Fiscalía, quien las hará llegar reservadamente al destinatario. Segundo, que se adopten las medidas necesarias tendientes a ofrecer eficaz protección a víctimas y testigos para conjurar posibles reacciones contra ellos o su familia, originadas en el cumplimiento de su deber testifical. Bien. Y por último, miremos por favor un momento el artículo, ya te voy a decir, artículo 127, declaratoria de persona ausente, que sería, digamos, la última forma de audiencia preliminar. Detención judicial. Ese es el 127, que habla de persona ausente. Léelo a ver si estamos bien. Artículo 127. Detención judicial. Salvo en los casos contemplados en el artículo 124, el tribunal, a solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar la detención del imputado para ser conducido a su presencia sin previa citación, cuando de otra manera la comparecencia pudiere verse demorada o dificultada. Además, podrá decretarse la detención del imputado por un hecho al que la ley
asigne una pena privativa de libertad de crimen. Tratándose de hechos a los que la ley asigne las penas de crimen o simple delito, el juez podrá considerar como razón suficiente para ordenar la detención la circunstancia de que el imputado haya concurrido voluntariamente ante el fiscal o la policía y reconocido voluntariamente su participación en ellos. También se decretará la detención del imputado cuya presencia en una audiencia judicial fuere condición de esta y que legalmente citado no compareciere sin causa justificada. La resolución que denegare la orden de detención será susceptible de recurso de apelación por el Ministerio Público. Tengo la duda, espérate un momentito. Artículo 127 estás leyendo, que ausencia del imputado, dice. Sí, pero a mí me parece detención judicial. 127 del Código de Procedimiento Penal. Sí. Entonces, mi código está como raro, porque el mío habla de artículo 127, está dentro del capítulo de la imputación y habla de ausencia del imputado. Ah, ya lo encontré, profe, disculpe. Ausencia del imputado. Cuando al fiscal no le haya sido posible localizar a quien requiera para formularle imputación o tomar alguna medida de aseguramiento que lo afecte, solicitará ante el juez de control de garantías que lo declare persona ausente, adjuntando los elementos de conocimiento que demuestren que ha insistido en ubicarlo. El imputado se emplazará mediante edicto que se fijará en el lugar visible de la Secretaría por el término de 5 días hábiles y se publicará en un medio radial y de prensa de cobertura local. Cumplido lo anterior, el juez declarará persona ausente, actuación que quedará debidamente registrada, así como la identidad del abogado designado por el Sistema Nacional de Defensoría Pública que lo asistirá y representará en todas las otras actuaciones, con el cual se surtirán todos los avisos o notificaciones. Esta declaratoria es válida para toda la actuación. El juez verificará que se hayan agotado mecanismos de búsqueda y citaciones suficientes y razonables para obtener la comparecencia del procesado. Miren lo curioso de esta figura. La declaratoria de persona ausente, digamos, es un mecanismo jurídico que ha existido siempre. En la ley 600 existía, con la diferencia que en la ley 600, como la fiscalía tenía funciones jurisdiccionales, la fiscalía podía declararlo de manera directa, ahora no. Ahora debe acudir ante un juez de control de garantías para que lo declare en el marco de la audiencia que estamos viendo, que es la audiencia preliminar de trámite de declaratoria de persona ausente. Aquí, ¿qué es lo que sucede? La fiscalía, cuando necesita o requiere a alguien para formular la imputación, que es la audiencia de vinculación al proceso, o tomar algún tipo de medida especial que afecte a esa persona y resultare que dentro del término del proceso la fiscalía no ha podido lograr la comparecencia de esa persona o no conoce la ubicación de esa persona, necesariamente lo que va a hacer es acudir ante un juez de control de garantías para solicitar, aportando los elementos probatorios que demuestre que ha hecho hasta lo imposible por ubicar a esa persona y no ha podido, solicitar que la persona sea declarada como persona ausente. Esta es una figura muy común. Mire que cuando, por lo menos en ley 600, habían casos por doquier, las condenas que tenían los principales líderes de la FARC, como Tiro Fijo, etcétera, el mismo Mono Joy, que pues realmente fueron personas que nunca logró el Estado llevarlo a comparecer a la justicia. El caso de Mono Joy terminó pues abatido y el caso de Tiro Fijo murió en la selva y nunca fue llevado ante un juez para responder por sus actos, pero tenían una cantidad de condenas. Entonces uno dice, bueno, pues estas personas nunca han sido llevadas ante un juez, ¿cómo es que tienen esa cantidad de condenas? A través de la figura de la persona ausente. Digamos que el hecho de que la persona no comparezca al proceso no es indicativo de que el Estado no va a poder iniciar o continuar el ejercicio de la acción penal en su contra. Con la declaratoria de persona ausente, el Estado puede conseguir
que el proceso continúe su curso hasta que finalmente se logre que esta persona sea condenada, así sea como persona ausente, y se le emitirá una orden de captura que en algún momento puede ser capturada esta persona. Y entonces, ¿con quién se sigue el proceso? Con su abogado de confianza en caso de tenerlo, o con un abogado del Servicio Nacional de Defensoría Pública que será asignado para dicha causa. Pero la Fiscalía debe demostrar que ha agotado todos los recursos para lograr la comparecencia de esa persona al proceso. Si no, es declarada esta persona simplemente como persona ausente. No sé si haya dudas con respecto a la figura declaratoria de persona ausente o está claro. ¿Está claro? ¿Sí o no? Sí, profe. Bien. Muchachos, entonces, con eso agotaríamos todo lo relacionado con la audiencia preliminar de trámite. Con respecto a la audiencia de control previo, les decía que en su mayoría tienen carácter probatorio. Sin embargo, hay tres audiencias, hay unas audiencias que sí vamos a dar. ¿Cuáles son las audiencias que vamos a dar? Las audiencias relacionadas no con actos de investigación, sino con actos de captura. Entonces, para la próxima semana vamos a dar la audiencia de solicitud de orden de captura, y que es una audiencia de control previo, y vamos a dar una audiencia de control posterior, que es la audiencia de legalización de la captura. Vamos a mirar esas dos porque no tienen que ver directamente con actos probatorios, por lo tanto no van a ser objeto de análisis del semestre entrante, y vamos a analizarlas. Audiencia de control previo de solicitud de orden de captura y audiencia de control posterior de la captura. Van a ser las dos audiencias que vamos a dar la otra semana. Vamos a iniciar con ellas y también vamos a comenzar a mirar un poquito lo que les había dicho sobre la ley 1826. Me interesa que veamos varios tópicos de esa ley, en especial los delitos que son sometidos a la ley 1826. Quiero que eso les quede perfectamente claro para que de ahora en adelante ustedes aprendan a identificar, de acuerdo al delito que esté siendo procesada la persona, si el delito se va a llevar por el trámite abreviado o se va a llevar por el trámite ordinario. Me interesa mucho que ustedes tengan claridad sobre ese aspecto. ¿Hay alguna duda adicional con respecto a los temas que hemos venido dando de estas audiencias de control, de trámite, perdón? ¿O está claro el tema? Está claro, profe. Bien, les voy a pedir un favor. Quiero que para la próxima semana traigan leído el artículo 297 hasta el artículo 302. Son 5 articulitos. Quiero que los tengan leídos para la próxima semana para que sea un poco más fácil la explicación y más rápida la explicación de lo que tiene que ver con la audiencia de solicitud de orden de captura y la audiencia de control de legalidad a la orden o a la flagrancia. Vale. Ok, profe. Bueno, no quiero que se enreden con la 1826. Yo me encargo de hacer la explicación global, porque quería pedirles que leyeran unos artículos puntuales, pero pienso que de pronto sin la explicación inmediata del artículo puede tender a confusión. Entonces vamos a mirar lo de la 1826, lo miro yo de manera directa. Yo creo que por ahí les alcancé a enviar cuando estábamos en el paro unas diapositivas de la ley 1826. Me confirman si se las envié, si no para buscarlas y reenviárselas nuevamente, por favor. Yo estoy casi completamente seguro que sí se las alcancé a enviar. Entonces sí sería bueno que pronto estuvieran ahí un ratico, miraran esas diapositivas que van a ser las que vamos a trabajar en la próxima clase. Les agradezco mucho su atención. Si igual en estas semanas no alcanzaron a ver el video completo, estoy seguro que algunos no lo alcanzaron a ver completo, y les surge alguna duda sobre principio de oportunidad, estoy dispuesto a absolver cualquier duda que haya al respecto. Me la pueden escribir por el chat o la anotan ahí y me la hacen en la próxima semana
en clase. No tengo ningún inconveniente, a pesar de que es un tema que ya pasamos, no tengo inconveniente en aclararlo en cualquier momento. Les mando un fuerte abrazo, muchísimas gracias por su atención y que, bueno, Dios me lo siga bendiciendo a todos. Profe, ¿cuáles son las diapositivas? Ley 1826, Sistema Penal Abreviado. Ok. Y como 2 semanas antes de que se acabara el paro. Bueno, profe, muchas gracias. Revísenla y si no se las he enviado, Sí, profe, muchísimas gracias. a ustedes me recuerdan y yo se las vuelvo a enviar, ¿vale? Bueno, profe. Listo, profe, ¿qué pasa? Chao, pues.